Bienvenidos a este espacio gratuito de Universidad Invisible. Universidad Invisible somos un grupo de personas que hacemos formación en ciencias y en general, con la idea de que ustedes le cojan cariño a aprender, porque ¿para qué? Pero la escuela a veces a uno le mata el cariño por el aprendizaje. La escuela es como un régimen muy raro, a mí no me gusta. Y la universidad a veces no cambia, entonces por eso nosotros queremos que ustedes se involucren con algunos conocimientos que hemos acumulado los humanos a lo largo del tiempo para que le cojan cariño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy queremos compartir con ustedes una clase muy compacta, va a ser cortita porque también en sábado hasta ahora, pues la energía no es la misma que si fuera entre semana. Y es una clase muy cortita y compacta, pero no por eso poco sustanciosa, sobre historia general de Colombia. Entonces, la idea es que hoy vamos a hacer un resumen desde la historia prehispánica de Colombia hasta los últimos acontecimientos, que son unos fenómenos súper importantes, pues para que ustedes tengan un panorama. O sea, que cuando les digan, por ejemplo, qué es la colonia, entonces ustedes digan, ah, yo sé qué es la colonia. Ah, que es que hubo un proceso de formación de la república. Entonces, claro, eso viene después de la colonia. Y hablamos de violencia bipartidista. Ah, sí, eso comienza en siglo XX y se extiende más o menos hasta 1970. La idea es que tengan un panorama bien interesante y bien agradable de la historia de Colombia, que no les niego, solo general es muy mal enseñada. ¿Por qué? Porque nos enseñan historia de Colombia cuando no tenemos todavía dientes para morder esa fruta. Estamos muy pequeños, a uno le enseñan eso en primaria y uno como que repite, aprende, pero no conceptualiza. Y la idea de hoy es que vamos a conceptualizar. Entonces, ¿listos para el simulacro de entrada? Es un simulacro muy chiquitito, 4 preguntas, a mí me parecen muy sencillas, para que ustedes miren cómo están sus nociones generales de historia de Colombia. Entonces, pues vamos a iniciar e iniciemos pues con lo más sencillo y es hablar de cómo se periodiza la historia de Colombia. Cuando hablamos de periodizar, tengan claro que cuando hablamos de historia, la historia a veces suele ser tan extensa que es mejor partirla en pedacitos para poder entender. Es decir, nosotros partimos en momentos críticos que generan cambio histórico. Cuando hablo de cambio histórico es cambio social, cambio económico, cambio político. Entonces, hay momentos críticos que generan cambio y esos momentos nos van a servir de marco para definir unos periodos. Entonces, cuando hablamos de la historia de Colombia, vamos a hablar de la historia de este territorio actual, que es una abstracción rarísima porque Colombia es un invento de nosotros, es una cosa que nosotros construimos juntos. No es que ustedes lleguen a un sitio y van a ver acá se acaba Colombia, acá comienza. Es más bien como una construcción social y política. Entonces, la primera fase de Colombia va a comenzar hace aproximadamente entre 20.000 y 12.000 años. Eso, esa época se le llama el poblamiento americano. Es decir, hace entre 20.000 y 10.000 años, los humanos que no somos de origen americano, ¿alguien sabe en qué continente nacimos los humanos? Los humanos y los primates, todos los primates nacimos en el mismo continente. Clara, efectivamente, somos animales africanos. Entonces, hace 20.000 años antes del presente, como dice María también, nosotros comenzamos a distribuirnos por todo el planeta. Entonces, esa fase se llama el poblamiento americano. Entonces, a partir de eso vamos a trazar una línea y sobre esa línea vamos a llegar hasta dónde? Vamos hasta llegar hasta el presente. ¿Listo? La fase inicial de poblamiento americano, vamos a llamarla la fase desde ese momento, desde hace 20.000, 10.000 años, porque soy ambiguo, porque no es tan claro en qué momento llegamos acá. La arqueología nos ha dado información, pero sin embargo, hay gente que dice que fue hace 20.000 años, hay gente que dice, no, 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 llegamos hace 10.000 años. Ahorita vamos a hablar de cómo fue el poblamiento. Ese periodo que es un periodo de llegada de los humanos al continente, distribución, formación de comunidades, aparecen imperios, civilizaciones. Tiene un punto crítico en 1492. Yo no sé si ustedes han escuchado esa fecha. ¿Les suena o no les suena? Ahí todas las comunidades americanas van a terminar viéndose afectadas por un cambio histórico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, listo. Don Colón por acá llega a molestar y a meter las narices donde no debe, efectivamente. Entonces, hablamos de la llegada de los europeos al territorio del continente americano a partir de 1492. Ese momento a mí me gusta llamarlo la invasión,
Ay, profe, ¿eso no es la conquista? No, porque es que la conquista es como una cosa bien romántica y bien tierna. Cuando yo quiero conquistar a alguien, le regalo flores, le digo cosas bonitas. Y esta gente no llegó ni con flores ni con cosas bonitas, llegó con unas ganas de saquear increíbles. Entonces llegaron, invadieron porque consideraron que este territorio no era de nadie, saquearon, robaron. No fue solo cosas malas, con el tiempo la cosa cambió porque hubo unos procesos de mezcla de los cuales nosotros formamos parte. O sea, no todo fue malo, nosotros no somos cosa mala, nosotros los mestizos, y forma parte de ese proceso. Entonces, antes de 1492 vamos a hablar del periodo prehispánico en Colombia. ¿Listo? En el continente completo podemos hablar de periodo precolombino. ¿Por qué? Pues porque es que, por ejemplo, en Norteamérica no podemos hablar de periodo prehispánico. En Norteamérica el proceso de colonización fue inglés. Entonces acá sí fue un proceso de colonización y de invasión española. En Brasil no hay periodo prehispánico, sería periodo preluso, sería, se le llama, sí, lo portugués se le llama luso, entonces sería el periodo preluso. Pero acá, periodo antes de la llegada de españoles. ¿Listo? Después de la invasión va a haber un periodo que ocurre entre 1492 y 1819. Hay gente que dice 1810 o 1820. Entonces, en ese periodo hay un cambio del esquema político en todo el territorio de lo que es Colombia. ¿Y qué es lo que pasa en 1819 en este territorio? O en 1810 o en 1820, es ambiguo. O sea, ¿por qué esa fecha es importante alrededor de esa época? Ah, Mafe me dice, hay un proceso de independencia. ¿Independencia de quién? Uno se suelta de la dependencia cuando depende de alguien. Ustedes se van a independizar de sus papás en un momento, que eso es una fase bien interesante. Y en este momento estamos bajo la dependencia de la corona española. Entonces, entre 1810 y 1820 hay un proceso de independizarse de el control español. Y a ese periodo que queda entre la invasión y la independencia se le llama el periodo colonial. O sea que esa sería nuestra segunda fase. ¿Listo? Y a partir de la independencia hasta ahora, y eso va a seguir, vamos a tener un tercer periodo. ¿Cómo se llamaría ese tercer periodo en el que estamos metidos ahora de la historia de Colombia? ¿El periodo qué? ¿Alguien tiene alguna pista de cómo se le llamaría ese periodo? ¿Nadie sabe? Nosotros vivimos en la Gran Colombia, es una fase de ahí, pero se le da el nombre de nosotros somos qué. ¿Cómo se llama? ¿Colombia? ¿Esto es el reino de Colombia? ¿El virreinato de Colombia? No. ¿Cómo se le llama a este territorio en este momento? La República de Colombia. Entonces vamos a hablar del periodo republicano. O sea, hay un periodo prehispánico hasta antes de la llegada de los europeos. La llegada de los europeos genera un cambio político en todo el continente, hablemos particularmente en Colombia, que consolida un control de ellos, que es la colonia, que se extiende hasta comienzos de 1800, es decir, siglo XIX, donde hay una reestructuración política, ya el control no es español, sino que se ejercen otros modos de gobierno que serían los gobiernos democráticos o republicanos, más bien me suena más republicanos, y entonces la tercera fase es la república desde 1819 hasta el día de hoy. Esta sería la sutil introducción para entender cómo vamos a vivir la historia de Colombia en tres bloques. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Sabían todo esto o no estaba tan claro? Bien, listo. O sea, sí lo manejaban. No estaba tan claro, qué chévere, Clara, porque la idea es que o sea, se aclare todo y quedemos como redonditos. Al final, yo les puedo compartir el tablero. Yo no sé si ustedes quieran el tablerito. Este tablerito que tiene brujería, porque miren que yo simplemente le paso y ya aparece todo. Listo, entonces les voy a compartir el tablerito para que ustedes lo tengan como una referencia de estudio. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de cada uno de los tres periodos. Y es difícil porque vamos a condensar 20.000 años de historia en 40 minutos. La parte más larga de la historia de
Colombia es la parte prehispánica y de esa vamos a hablar, pero no nos vamos a detener tanto. Más bien les voy a hacer una invitación para que si quieren aprender del periodo prehispánico de Colombia, visiten el Museo del Oro. El Museo del Oro es un sitio hermoso donde hay muchísima información sobre la gente que vivió en el territorio de lo que hoy llamamos Colombia hasta hace 500 años, hasta hace 500 años, sí. Incluso ahí hay información sobre otros momentos. Oigan, sáquenme una duda, ¿hay ruido? Es que al frente se parqueó un vendedor de mi casa, lo de sábado. ¿No? Genial, mi micrófono está funcionando perfecto. Listo. Entonces arranquemos con el periodo prehispánico. Yo les había dicho que los humanos éramos animalitos africanos. Entonces, la llegada a América y el poblamiento en general de todo el planeta, porque ahorita hay humanos en todo el planeta, hasta en el continente más frío y estéril del planeta, que es la Antártida, que se queda al sur, ¿no? Entonces, hay varias teorías de cómo los humanos llegamos desde África. Entonces, vengan y resaltemos África. Por acá está Europa. Esperen, acá está Europa. Busquemos África. Miren, acá tenemos a África. Entonces, África es el continente madre. ¿Madre en qué sentido? Que ahí los primeros americanos, los primeros humanos aparecimos hace del orden de, esta también es una fecha ambigua, a mí me gusta pensar del orden de 2,5 millones de años. Los homínidos, sí, un tipo de primate, nosotros somos simios, igual que los chimpancés y los orangutanes, solo que nosotros los homínidos somos un tipo de simios que nos gusta caminar derechito. Entonces los homínidos aparecimos hace 2,5 millones de años. Los homínidos comenzamos a salir porque como nos gusta caminar, como echar chisme, a los humanos nos encanta caminar y echar chisme, y comenzamos a llegar a Europa. Entonces como que la subida a Europa es de lo primero. Luego comenzamos a movernos por uno de los continentes más grandes del mundo. Yo no estoy seguro si es el más grande del mundo, creo que Asia puede ser el continente más grande del mundo. Y entonces a través de Asia comenzamos a ocupar todo ese territorio. Desde Asia, utilizando balsas, ahí sí no es solo caminando, nos movemos a una serie de islas que son bien grandes, incluida una isla gigante que se llama Australia, y ahí llegamos a Oceanía. Hay varias teorías de cómo llegamos nosotros acá al territorio de América. Una gente dice que es que acá por Asia se hace un puente en ese momento, que es el periodo de las glaciaciones, un puente porque el nivel de tierra desciende. No es que el agua esté congelada, por lo que hay muchísimo, la temperatura es muy baja, el agua se precipita en glaciares, entonces baja el nivel del mar y desde acá del norte de Asia se hace un puente. Miren, acá repito el pedazo de Asia, se hace un puente de tierra que nos conecta con América. Entonces, ese paso tiene un nombre, se le llama Beringia. Ese es el estrecho de Beringia. Entonces, el poblamiento americano inicialmente se creía que solo habíamos llegado desde ahí. Entonces, pues estos primates caminadores comienzan a llegar y comienzan a poblar primero Norteamérica y luego pues llegan a todo lo que es Sudamérica. Sin embargo, hay otra teoría que dice que nosotros llegamos no por vía terrestre caminando, sino que había gente como muy buena navegante como los polinesios y que a través de Polinesia llegaron a Norteamérica y llegaron acá a Sudamérica. Esa teoría ha ido cogiendo muchísima fuerza. ¿Listo? Entonces ese es el poblamiento americano. ¿Qué culturas van a desarrollarse grandes acá en América? Va a haber una que se llaman los olmecas, que los olmecas van a generar un imperio. Cuando llegan los ibéricos, que los ibéricos son los que habitan en España y Portugal, esa es la península ibérica, acá hay un imperio también en México que se llaman los aztecas o los mexicas. Por el lado de Sudamérica también va a haber un imperio. Cuando yo hablo de un imperio, estoy hablando de una organización política muy grande y son los incas. Y por acá, por el lado de Bolivia, ya había aparecido un antecedente que son la cultura tiahuanaco, que esa gente son herederos ahorita, son los aymaras. Entonces, cuando llegaron a América, que no había nada, no, había una civilización grandísima que era el imperio incaico que iba desde Chile hasta el sur de Colombia. Los aztecas tenían prácticamente ocupado todo ese territorio de lo que es México. Incluso ya los aztecas habían entrado en una pequeña decadencia. Entonces, ese sería el inicio del poblamiento americano y ahí comenzaría como la historia precolombina de América.
Pero cuando llegan los ibéricos, acá en Colombia hay gente y hay culturas que no son necesariamente de tipo imperial. Es decir, que en el siglo XVI, hacia 1500, hay una serie de grupos humanos que, ¿quiénes son? Los más famosísimos porque tenían la estructura política más grande y por eso la capital de Colombia se organizó acá. Tiene que ver mucho con eso. Fueron quienes una gente que hablaba una lengua que era lengua chibcha. Ellos no eran chibchas, es la lengua que hablaban. Es como si nosotros somos españoles porque hablamos español. No, no, no. Hablamos español, pero nuestra lengua. Entonces, ¿quiénes son acá en Colombia? Isabel Mayas, no, porque eso sería más en Centroamérica. Acá en Colombia, ¿cuáles serían? Los muiscas. ¿Han escuchado los muiscas? Ah, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los muiscas, estamos hablando de la gente que vivía en el altiplano cundiboyacense. ¿Listo? Entonces voy a como acá saquemos a Colombia a relucir. Y es la gente que vive en la cordillera oriental, que es y ahí está el altiplano cundiboyacense. ¿Por qué se caracterizaban los muiscas? Excelentes tejedores, esa gente tejía algodón hermoso, eran comerciantes de sal, tenían dos gobernantes, uno al norte, otro al sur, uno se llamaba el Zipa y el otro se llamaba el Saque. Entonces, tenían dos gobernantes, una estructura política compleja, sin ser un imperio o una civilización, tenían unas calles, tenían como pequeñas ciudadelas organizadas, no en piedra. Acá usaban, todo esto era un territorio de humedales, yo hablo desde Bogotá, y entonces ellos tenían como unas empalizadas, pero tenían una estructura política muy bella y manejaban el oro. Además de eso, vamos a tener otras culturas. ¿Qué culturas? Entonces vamos a tener los quimbayas. Los quimbayas, ustedes han escuchado el parque Quimbaya. ¿Dónde queda el parque Quimbaya? Para que sepan dónde vivían los quimbayas. No, no han escuchado el parque Quimbaya. Eso queda cerca al parque del café. O sea, los quimbayas van a vivir en la zona de Quindío, Risaralda y, o sea, en general eso que va a ser la zona cafetera. Los quimbayas, muy buenos orfebres, también tenían una estructura política compleja y tenían, pues, igual casi todos ellos, tienen líderes políticos religiosos que son los chamanes, que son gente muy inteligente, que no solamente resuelve las cosas de este mundo, sino que habla con los espíritus, los dioses y mantienen el balance. Una cosa que a nosotros que somos un poco descreídos nos parece raro. En el norte, en la costa Caribe, hay una cultura que cuando llegan a Santa Marta, ellos tratan de replegarse, hacen enfrentamientos, les ganan y finalmente se terminan retirando a la Sierra Nevada de Santa Marta. Un territorio que en este momento está asociado a ellos es un parque natural, que es un parque natural hermoso cerca de Santa Marta. ¿Cómo se llama ese parque? El Parque Tayrona, los Taironas. Listo. Si no han ido al Parque Tayrona, ustedes son jóvenes, búsquenle un chancecito de aquí a que cuando puedan y lo conocen. Es un parque bellísimo, es muy, muy bonito. Entonces los Taironas se repliegan en la Sierra Nevada, pues porque hay una invasión, o sea, llega gente a tomar sus tierras, a capturar, digamos, sus templos, a quitarles, pues tienen templos y tienen cosas de oro y es como si ustedes tuvieran la iglesia del barrio y un día llegan unos alienígenas y ay, tan bonita esa iglesia, yo me voy a meter porque es que ahí tienen cosas que me gustan. Ay, esa copa tan bella, me la llevo. Eso es. Entonces, estamos hablando de un proceso de replegamiento, ellos se van a la Sierra Nevada y en la Sierra Nevada terminan transformándose en culturas actuales. En la Sierra Nevada hay comunidades indígenas que son los Cogis, los Guiguas y los Cancuamos. Entonces, esos son herederos directos de los Taironas. Alguien me puede decir, ¿y qué pasó con los muiscas? Los muiscas se terminaron mezclando con, digamos que con toda esa oleada de gente de España y son los habitantes del altiplano. O sea, no se extinguieron, se terminaron volviendo mestizos que somos nosotros. En la zona de Montería y Córdoba hay otra cultura que hacía unos canales para evitar las inundaciones. Miren el billete de, ¿cuál es el billete que tiene los canales? El de 100.000 no es. Billete de 20.000, creo que es el billete de 20.000 que tiene unos canalitos donde muestran como canales para que el agua entre y no inunde y ahí cultivaban. Esa, la cultura zenú, los zenúes, todavía hay zenúes. Hacia el sur vamos a tener otras culturas, como por ejemplo en el departamento de Nariño, no sabemos el nombre que se daban ellos, ahora los llamamos los nariños.
Ya no existen, sí existen. Hay todavía población indígena en Nariño. No sé es qué nombre se dan a sí mismos. Y en el Valle del Cauca, y también había otro grupo de personas que alguien sabe cómo se llamaba. Ah, nadie sabe cómo se llamaba. Acá había un centro comercial que se llamaba así. Calima, cultura Calima. Entonces estamos hablando de varios grupos que habitan en todo este territorio y pues que tienen estructuras políticas complejas, están organizados, tienen sistemas religiosos, tienen sacerdotes, tienen líderes políticos, todo funciona y ¡plac! Llega la invasión. Entonces, hacia comienzos de 1500 comienza un proceso de llegada de los españoles en este territorio que qué finalidad tiene, encontrar recursos. ¿Por qué ellos dejan Europa y se vienen a buscar? Inicialmente Colón no viene para América, Colón no sabe que hay un continente que está de este lado. Él viaja hacia la India y hacia China, sino que él se quiere evitar la vuelta porque es que ese territorio es un territorio musulmán y cristianos y musulmanes no la van muy bien después de la Edad Media porque es que ellos, por ejemplo, pelearon mucho por ciudades como Jerusalén, donde Jerusalén, pues ustedes saben que hay una historia asociada con Jesús, y Mahoma se iluminó y ascendió hacia el cielo en Jerusalén. Entonces es un territorio complejo. Entonces hay conflicto y lo que hace Cristóbal Colón es decir, yo voy a llegar a la China, pero dando la vuelta. Y ¡plac! Se estrella con un continente. Él nunca sabe que esto es un territorio independiente, o sea, él muere creyendo que había llegado a la India. Entonces, en este territorio ellos vienen a buscar qué. Inicialmente el viaje a la India es por búsqueda de especias. ¿Qué son las especias? Pimienta, comino, clavo, canela. Tanta vuelta para buscar una cosa que está en la tienda, esa gente es como muy enredada. Problema, en ese tiempo esas especias solamente se cultivaban en Asia y eran muy importantes porque la conservación de los alimentos estaba asociada a saturar de especias la comida. La comida española es una comida muy condimentada que tiene legado de eso. Entonces, lo que pasa es que si ustedes tienen algunos alimentos y los encurten o los conservan con especias, duran más, porque ellos no tenían neveras, lamentablemente. Entonces, este era un viaje de búsqueda de recursos y también para vender sus productos. Y ¡plac! Se encuentran en un continente lleno de plantas y animales que ellos no se imaginaban y además encuentran oro en cantidad, pues que para la codicia europea de ese momento es una cosa impactantísima. Entonces, al territorio colombiano en 1500 llega un señor, un bandolero que se llama Alonso de Ojeda y funda la primera ciudad en territorio americano, continental, que se llama Santa María la Antigua del Darién, en donde queda en el norte del Chocó. Esa ciudad no dura mucho. Ahí incluso por el lado de Panamá habían tratado de fundar, pero cuando esa gente se bajaba de los barcos, encontraba que ¡prum! Volaban como cositas y se caían muertos. Y era que los atacaban con cerbatanas. O sea, no era territorio simple, además es un territorio selvático. Ahí está cerca el tapón del Darién, que es una selva muy complicada de atravesar. Por eso no hay puente vehicular desde Colombia a Panamá. Ustedes si quieren ir de Colombia a Panamá les toca coger un barquito. Ahí desde Turbo, en Antioquia, pueden coger un barquito e ir hasta La Miel en Panamá, pero no pueden echar carretera. Luego ese avance, en 1501 llegan a Cartagena. Cartagena va a ser el puerto más importante de Colombia y de América durante el periodo colonial. ¿Por qué es importante? Porque para esa época, esa señora que se llamaba Isabel la Católica, no sé si han escuchado de ella, ella prohíbe la esclavitud de los indígenas. Ella dice, los indígenas son siervos de la corona, ellos no son esclavos. Entonces, si queremos tener mano de obra, nos toca llevar esclavos de donde no son siervos. Y pues comienza todo ese proceso horrible de raptar personas de África para traerlas acá. Se traen gente de todo tipo. Allá no es que solo traigan gente del corriente. Acá llegaron reyes, acá llegaron nobles, acá llegaron sacerdotes, de todo llegó acá. Por eso, acá nosotros tenemos una diáspora de África, América y tenemos en Colombia particularmente una amplia variedad de personas de origen africano. Todos somos africanos, pero es que cuando hablamos de afrodescendientes, estamos hablando de gente de origen reciente africano.
Entonces, la no esclavitud, pues permitió que Cartagena se volviera, como dice Isabela, el puerto más grande de América y era un puerto esclavista. Acá llegaban los barcos cargados de personas, la mitad se moría porque los traían en unas condiciones deplorables y los vendían. ¿Para qué? Pues para todos los cultivos de caña, cultivos de algodón, de tabaco que había a lo largo del mundo. Por allá está llorando mi gato. Venga, le dejamos entrar para que no llore tanto. ¿Quiere entrar, Milo? Venga, venga y saluda. Venga, venga y saluda. Venga y saluda. Salude, salude a los salvajes. Listo. Quieto, salvajito. No, 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 Miles, quédese acá porque estoy en clase. Quédese ahí quietico. Listo. Entonces, Cartagena se vuelve el puerto más importante a nivel de tráfico. Este territorio es muy importante porque lo que va a hacer después al Reino de la Nueva Granada tiene una ubicación estratégica, está entre el Pacífico y el Atlántico, y de acá va a salir mucho oro. Entonces, los ingleses, por ejemplo, y los franceses se vuelven expertos asaltadores de barcos llenos de oro. ¿Cómo se llama a esos grupos de personas que asaltan barcos para robarlos y llevarse todo lo que tienen dentro? Los piratas. Entonces, sí, Cartagena sufrió asedios piratas. La piratería en Inglaterra era permitida. La reina premiaba los ataques piratas. ¿Por qué? Porque les llevaban barcos llenos de oro español. Entonces, y eso con respecto a la pregunta que hice en el simulacro, el Reino de la Nueva Granada tiene un impacto muy importante por su ubicación porque permite evitar dos cosas, la piratería y el comercio que no paga impuestos. ¿Ustedes saben cómo se llama comerciar sin pagar impuestos? Eso tiene un nombre. ¿Nadie sabe? ¿O sí? ¿No? El contrabando, el contrabando. Entonces, este territorio va a ser muy importante. Durante el proceso de invasión, que esto es lo que algunos llaman conquista, en 1548, un bandolero español llamado Gonzalo Jiménez de Quesada, que ese señor tenía una escultura ahí en el centro, cerca a la Avenida Jiménez, le llamaban, con séptima, y la tumbaron los indígenas, dijeron, esto no tiene sentido, este señor es un ladrón, tenemos que tumbar la escultura del ladrón, y tumbaron la escultura, eso fue como en el 2020 o 2021, ¿sí escucharon de eso? Un proceso ahí de, sí, listo. Entonces ahí no hay escultura. Y es porque dijeron, ese señor es un bandolero, ¿cómo le vamos a tener una escultura de un ladrón? Eso no tiene ningún sentido. Entonces ese señor llega a este territorio. ¿Cuál es tu escultura tumbaron? La escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Había una escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada ahí en la Avenida Jiménez, o sea, calle 13 con carrera séptima, cerca a El Tiempo, Banco de la República del McDonald's, subiendo en la plazoleta del Rosario. ¿Qué indígenas tumbaron esa escultura? Ay, esos no eran aguas, eso era gente del sur, del Cauca. Y chévere que lo hayan hecho indígenas porque tienen todo el derecho. Entonces, Bacatá. Él llega acá al altiplano, a un territorio que se llama Bacatá, que es lo que actualmente llamamos Bogotá. Eso va a definir algo importante y es que acá está el centro político más importante de los grupos indígenas en todo el territorio colombiano. La mayoría de los grupos indígenas no son muy grandes, pero los muiscas alcanzan a tener una cosa que se llama como una confederación. Una confederación es una serie de pequeñas ciudades o pequeños núcleos organizados bajo un liderazgo político. Que no me muerda, Mailo Mugroso. Venga, hágase acá y no moleste. Eche ventanita, eche chisme que a usted le gusta el chisme como a mí. Quédese ahí quietico. Eso. Listo, ya. Listo. Entonces, eh, hay una institución política que instauró la reina Isabel que se llama la encomienda. La encomienda parece un esquema feudal y es que a los señores de España llegaban acá y le decían, miren, le entrego esta tierra con 5.000 indígenas. Entonces usted verá cómo administra todo este terreno y le saca producción. Lo cierto es que una quinta parte de sus ganancias se las tiene que mandar al rey. ¿Listo? Entonces, eso sería la fase de invasión. No, Miles, usted está muy cansón. Si no, lo saco. Quieto.
vaya por allá. De todas las civilizaciones indígenas de Colombia, parece que la más cerca de convertirse en imperio fueron los muiscas. Sí, Clara, pero es que nosotros no tuvimos como tan formación imperial, o sea, como que acá había tantos recursos que la gente no necesitaba aliarse para generar grandes organizaciones, que por ejemplo en Perú pasa. Perú están en unos sitios a veces muy estériles porque hay mucho desierto y se organizan. Acá un grupo pequeño sobrevivía. Entonces, por ejemplo, los muiscas tuvieron lío con los panches. No, voy a sacar al gato. Espere. Está muy cansón, Mike. Ven para allá. Se pone cansón. Estaba llorando, pero ahora es cansón. Listo. Entonces, acá hubo mucha autonomía. Los muiscas tuvieron conflicto con los panches, que eran una gente que vivía hacia el Valle del Magdalena y había arremetidas políticas. Igual ellos intercambiaban, comerciaban oro y sal. Eso era súper común. ¿Cómo vamos hasta este momento, señoras y señores? ¿Cómo va como este resumen ultra compacto de todo este proceso, digamos que de la historia del territorio colombiano? Bien, listo. Voy a hablarles de Colonia y les cuento nuestra oferta. Igual esto va chiquito, yo creo que nos queda media horita y al final retroalimentamos. Entonces, el poder español llega, invade el territorio colombiano. Cuando hablamos en ese momento no hay Colombia y ellos arman un virreinato. ¿Qué es un virreinato? Un territorio que está a cargo de una persona que es encargada por el rey y esa persona de confianza del rey se viene acá a América y se llama el virrey. Los reyes españoles nunca pisaron territorio americano. Entonces ellos mandaban sus emisarios y el virrey gobernaba y le reportaba al rey. Entonces en ese periodo, que es un periodo de estabilidad política, donde ya digamos que todas las insurrecciones indígenas se han sofocado y se mantiene como un orden español, que en realidad para los indígenas va a ser un desorden, entonces se instaura el virreinato de la Nueva Granada. ¿Por qué la Nueva Granada? Porque en España hay un sitio que se llama Granada y entonces ellos como que tienen varios virreinatos. En México está el virreinato de Nueva España. Acá, en lo que es Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, va a ser el virreinato de la Nueva Granada. En el territorio de actual Perú y Bolivia va a estar el virreinato de Lima. Y por el lado de Argentina, Chile y Uruguay va a estar el Virreinato de la Plata. Entonces son como cuatro focos centrales del gobierno español en América. Va a haber sitios que no son de gobierno español, como lo que ahora llamamos Brasil, que está bajo el dominio portugués, algunas islas del Caribe, como por ejemplo Haití, que eso va a ser dominio francés, y Norteamérica, que en Norteamérica, pero no México, sino en lo que ahora llamamos Estados Unidos, va a ser dominio de quién? Dominio de Inglaterra. Entonces, el virreinato de la Nueva Granada es toda una estructura política que mantiene como el control de los impuestos, el comercio, los indígenas, pues que son trabajadores, trabajadores no remunerados, pero no esclavos, es raro. Eso se parece más al feudalismo, donde ellos trabajan a cambio pues de sustento. O sea, es esclavitud encubierta, es una cosa ahí rarísima. Y entonces, ¿quiénes gobiernan en España? Va a haber una institución que se llama el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es un grupo de personas que deciden lo que va a ir pasando acá en América. Importante el territorio de la Nueva Granada. Acá, ¿qué fue lo que más aportó aparte de una postura estratégica para controlar la piratería y el contrabando? Este fue un territorio donde se extrajo mucho oro. Y no hablo solo del oro usurpado y robado a los indígenas en forma de piezas de oro hermosísimas, sino que también acá hay el oro de aluvión. ¿Ustedes han escuchado qué es el oro de aluvión? ¿No? ¿No han escuchado? Entonces, el comercio aurífero, no sé si han escuchado esa palabra, aurífero es de oro, ahí lo usé en el simulacro. Hay oro que viene de las montañas por arrastre del agua y llega a los ríos. Entonces ese oro de río se llama oro de aluvión. Aurífero, oro. Ah, por ejemplo, aurífero es de oro, argentífero es de plata. ¿Listo? Argentina es el territorio de la plata. ¿Listo? Para que conecten ahí un poco. Entonces, de acá se sacó muchísimo oro. Había abundancia de oro, sobre todo de la cordillera occidental,
y pues digamos que todos estos indígenas sabían eso y por eso acá hubo muy buena orfebrería. Pero a lo largo de toda la colonia, este fue un territorio donde se sacó muchísimo oro y que todavía continúa tanto por minería legal, que es legal, a mí no me gusta porque no deja de ser un abuso como toda esa explotación tan contaminante, y minería ilegal, que a mí me gusta más decirle minería artesanal, gente con las palanganas sacando oro de los ríos. Listo. Cartagena también va a terminar siendo un sitio importante por lo que les dije. Pues Cartagena es el sitio de comercio esclavo más grande de toda América. Esa población que llega acá a la mala termina adaptándose, pero no todos se la llevan tan bien. Hay población cimarrona o población liberta, o sea, gente que dice, a mí no me van a esclavizar y se fugan y arman unos territorios que son territorios libres. La primera ciudad libre de América, o sea, a nivel esclavo, es el Palenque de San Basilio. No sé si ustedes han escuchado. Gente que la habían considerado esclava, la trajeron de África, se fugó y fundó una ciudad, pues digamos que totalmente independiente, que va a ser el pueblo de San Basilio. Allá, ahorita se habla una lengua que es una mezcla de lengua tradicional africana. O sea, es una lengua creol, se le llama, que es como una mezcla de lenguas europeas y lenguas africanas. ¿Listo? Entonces no fue tan fácil eso de someter a la gente. Dime, Aida, levantaste la mano. Escríbeme para que me cuentes. Entonces acá hubo resistencia indígena, resistencia afro. La cosa, o sea, ese periodo de colonia es un periodo de estabilidad, pero no es estabilidad absoluta. O sea, siempre va a haber rebeliones. Siempre que a los humanos nos sometan, va a haber gente peleando. A mí me parece que eso es normal y es parte de nuestra condición como de personas que no se dejan apachurrar tan fácilmente. Bueno, en la colonia, ¿cuál es la capital virreinal? Pues ese que era Bacatá va a ganar el nombre de Santa Fe y va a ser la capital del virreinato. O sea, el virrey vive acá, administra todo el territorio del virreinato de la Nueva Granada. Y pues ese periodo se va a extender hasta comienzos de 1800. Hacia 1800, desde España se manda una comisión liderada por un sacerdote que se llamaba José Celestino Mutis. ¿Han escuchado a José Celestino Mutis? Él vino en una expedición para hacer inventario de las plantas que había en este territorio. ¿Por qué era importante? Porque es que acá había una riqueza a nivel, había y hay una riqueza increíble a nivel de plantas y animales que era importante registrar eso. En ese momento, por ejemplo, había una planta que se llamaba la quina que permitía el tratamiento de una enfermedad muy común en América, que era la fiebre amarilla. Entonces, tener control de esa planta implicaba tener salud para todas estas colonias y además de eso, un mercado fuertísimo. O sea, ya se dieron cuenta que no solo el oro era el mercado, las plantas. Entonces, ese frente, como dice Suemi, se le va a llamar la expedición botánica. La expedición botánica ocurre durante el último periodo de estabilidad política de la colonia. ¿Listo? ¿Cómo vamos, señoras y señores? Ya vamos a entrar en el periodo independentista. ¿Listo? Bueno, les voy a contar el chisme. ¿Ustedes asistieron a las clases con Carlos en estos días? Él ayer la repitió y el miércoles se hizo una clase. Si asistieron a las clases, estamos haciendo una oferta y la oferta es que vamos a hacer un curso. La van a mandar, esta grabación la vamos a mandar por el grupo. No sé, Sara, y creo que la vamos a de pronto subir en el canal de Universidad Invisible en YouTube. ¿Listo? Entonces busca el canal y suscríbete y de pronto por ahí la encuentras. ¿Listo? El tablero se lo enviamos por los grupos. Bueno. Entonces, les cuento cuál es la oferta que estamos haciendo. Vengan que yo quiero escribir acá encima voy a escribir. Usemos magenta. Entonces, les estamos ofreciendo una formación relámpago de 3 semanas en matemáticas. Entonces, ¿qué significa que sea una formación relámpago? Vamos a ofrecerles a ustedes clases de lunes a jueves en la noche, matemáticas. Entonces, las clases
De formación desde lo más básico, desde aritmética hasta cálculo, van a ser de lunes a jueves de 8 a 9:30 de la noche, de 8 a 9:30 p.m. Cada una de esas cuatro, o sea, sesiones semanales, serían 12 sesiones, va a estar acompañada por mini simulacro de entrada y de salida. Carlos va a liderar ese proceso. ¿Listo? Y los viernes en ese mismo horario y los sábados en la mañana se van a hacer tutorías. Esas tutorías van a ser de apoyo sobre las preguntas que se han trabajado en la semana. Esas van a estar a cargo mío. Yo también tengo formación en matemáticas. Entonces, viernes y sábado, tutoría. Viernes de 8 a 9:30 y sábados en la mañana. De 10, yo creo que de 9:30 a 10. De 9:30 a 11, mentiras. Además de eso, porque son 3 semanas con esa intensidad, a final de semana va a haber un simulacro integral de matemáticas con todos los temas que se han visto a lo largo de la semana. No sé cuántos de ustedes están interesados. El costo es bastante bueno, o sea, nosotros les estamos dando una tarifa bastante razonable. ¿Cuánto está valiendo eso? Miren ese numerito tan redondo. Por 3 semanas de formación, ese precio. Y adicionalmente, y por eso hicimos esta clase de sociales, ahora va a haber un bono. Si ustedes se inscriben y trabajan con nosotros, les vamos a regalar todas las grabaciones con simulacros de las clases de Introducción a las Ciencias Sociales, Geografía General, Geografía de Colombia e Historia General del Mundo, que eso es desde prehistoria hasta edad contemporánea, con los simulacros para que ustedes los puedan ver y los puedan preparar. Estamos hablando del orden de más de 15 clases. Eso pueden ser del orden de por lo menos unas 16 clases, 18 clases dictadas por mí, grabadas para que ustedes las puedan ver. Esa es una ñapa por acceder a esas 3 semanas de matemáticas intensivas que van desde cuando comienzan el próximo lunes y terminan el sábado anterior al examen de la Universidad Nacional. O sea, el sábado 23 de septiembre, creo, porque el examen es de este domingo en 3 semanas. ¿Cierto o no cierto? ¿Quién me confirma? Creo que sí, el examen es el 24 o el 25. Creo que el examen es el 25, el 24, sí. Entonces, esa es la oferta. No solo reciben por ese precio 3 semanas intensivas de acompañamiento con simulacros en matemáticas, sino que van a recibir clases de este mismo nivel y de esta misma calidad donde también se les dan los tableros. ¿Quieren los tableros? Se les dan los tableros, no hay ningún problema. Que mis tableros tienen buena fama. ¿Listo? Entonces, si están interesados, le pueden escribir a los administradores de los grupos en los cuales se encuentran. Si no, nos pueden buscar en Instagram bajo Recarga Cuántica o Universidad Invisible. Listo, se acabó la pauta publicitaria. ¿Continuamos? ¿Seguimos o continuamos? Dice un profesor que yo conozco. Listo, seguimos. Faltan 5. Yo creo que en unos 15 minuticos estamos acabando. Igual es un panorama. La idea es que esto sea un esquema general. Todos estos conceptos se amplían en las clases grabadas que nosotros tenemos de historia. Es raro porque cuando comenzamos esto de Universidad Invisible, yo creí que sociales no se iba a mover y que a la gente no le iba a gustar y en realidad tiene muy buena respuesta. Entonces para nosotros es muy chévere saber eso. Listo. Entonces, 1800. En 1800 pasa algo súper importante en Europa. Para 1789 en Francia hay un remesón. ¿Han escuchado de ese remesón de Francia que sucedió en Francia a finales de 1700? ¿Alguien sabe cómo se llama y qué pasó? Hay una revolución, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un cambio súper importante en el esquema de lo que pasa en Europa y eso va a tener impacto mundial. Eso va a afectar lo que pasa acá en América, por ejemplo. Y es que la gente se cansa de un rey inepto
y una corte parásita y dicen ya no más, nos aburrimos, se van y cogen y se meten a palacio, capturan al rey y a toda la corte y dicen a esta gente no la podemos dejar viva, sino después vuelve y monta toda la película de que es que ellos son los reyes y que es que ellos son los mejores, siendo que nos viven robando y pidiendo impuestos y lo único que hacen ellos es bailes y banquetes como los de los hermanos Grimm y nosotros acá afuera aguantando hambre. ¿Ustedes han escuchado a María Antonieta? María Antonieta era una noble de esa época que dijeron, María Antonieta, la gente no tiene pan, la gente está pasando hambre. Dice, pues si no tienen pan, que coman tortas. O sea, imagínense el nivel de tontería de ella. Estaba por allá en su órbita. Ella no entendía qué era pasar hambre. Entonces, la caída de los reyes genera la imposición de un monarca, pasa un tiempo, eso es un conflicto político, que se llama Napoleón Bonaparte. A fin de año van a sacar una película del que estoy esperando con mucha gana por un director que se llama Ridley Scott, el que hizo Alien, y entonces van a contar la historia de don Napoleón. Napoleón se hace un imperio, el imperio francés dice a invadir, nos toca invadir y tumbar a todos estos reyes o si no esos reyes después van a llegar a tumbarnos a nosotros. Y él invade España, los reyes quedan relegados, entonces ese malestar en España, imagínense lo que generó en América. O sea, en América subyugados a la corona española y llega un señor que no es rey, tumba a los reyes y se hace al poder y delega a su hermano y le dice, ahora América es suya, tome, usted manda a España y haga lo que necesite. Eso genera un malestar increíble. O sea, realmente se duda que la monarquía tenga el poder que parecía. Y se comienzan a gestar procesos de independencia. ¿Listo? Pues, ¿qué son esos procesos de independencia? Pues emancipación del poder español en todo el territorio americano. ¿Dónde comienza? Comienza en Norteamérica. Y en Norteamérica se comienzan a independizar de la corona británica. Y acá se da el proceso en un periodo larguito y ambiguo, que es un periodo de liberación que va desde 1810 hasta 1819. Entonces, en ese periodo, primero ocurren cosas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de personas que se llaman los comuneros, que les dicen en Santander, el impuesto al tabaco del aguardiente va a subir. Y ellos dicen, ¿cómo así? O sea, ¿ustedes quiénes son para subirnos los impuestos? Entonces aparece una revuelta. Y hay una señora que se llama Manuela Beltrán, que copian un edicto y lo ponen y dice eso, y ella se para y dice, a mí esto no me interesa, y coge el edicto y lo rompe y lo bota. Eso es un gesto de rebelión grandísimo. Para nosotros ahora es como rompió un papel. No, estaba rompiendo un documento enviado por la corona española. Entonces, estos comuneros liderados por un señor que se llama Antonio Galán inician un proceso de rebelión. ¿Qué es la rebelión? Oponerse al sistema de gobierno de un lugar. Entonces, eso va a comenzar a fomentar, esa rebelión se aplaca, o sea, el gobierno español va a terminar aplacándola, pero eso va a terminar cogiendo fuerza en la gesta independentista de un señor famosísimo, que ese señor aparece en muchas plazas de pueblo y por eso nuestras plazas de pueblo se llaman plazas de Bolívar, y es la gesta independentista. Entonces, él comienza una gesta independentista en Venezuela, que en ese tiempo no es Venezuela. Llega acá a este territorio, la consolida, luego va a Ecuador, la consolida y sigue bajando y en Bolivia se encuentra con otro señor que, porque Bolivia se llama así por Bolívar. Entonces, él independentiza Bolivia y ahí se encuentra con un señor que viene haciendo lo mismo del sur. Entonces, como que, ay, ¿quién es usted? No, yo soy San Martín. Yo independicé Chile, Uruguay y Argentina. Ah, nosotros somos de la misma línea. ¿Para qué nos vamos a pelear? Usted siga en el sur, yo sigo en el norte. Entonces, toda esa es la gesta independentista. ¿Ustedes creen que fue sencillo? No. Fue muy peleado porque obviamente los españoles en medio de todo, pues que después sacan a Napoleón y otra vez vuelve el gobierno español, necesitan recuperar su dominio acá. Entonces aparece algo que se llama la reconquista y mandan a un señor que se llama, es de apellido Morillo. Y ese señor Morillo tiene la labor de recuperar todas estas colonias y el señor es un sanguinario absoluto. O sea, ese señor asesina y acribilla, a él no le importa. Y tiene un nombre que es de lo más extraño y divertido porque le dicen el pacificador. Pues él trae la paz para los españoles, pero acá llegó a traer fue armas y, o sea, violencia, toda la que ustedes quieran.
El proceso finalmente se consolida. Hay un periodo donde ya tenemos la expulsión del control español. Entonces, ahí vamos a hablar de la República. Entonces ya entramos en nuestro periodo actual, el periodo republicano. La República comienza desde 1819 hasta hoy. ¿Listo? Hay personas que dicen, pero esa república al comienzo era como chunga porque comenzaron a pelearse entre ellos y no gobernaban. Hay un pequeño periodo complicadísimo de la historia de la república que se le llama la patria boba, porque como que se gana el gobierno contra los españoles, pero hay tanto conflicto interno que los españoles siguen gobernando. O sea, hay una cosa ahí como que somos independientes, pero no somos independientes. A eso se le llama la patria boba, por si la han escuchado. Si han escuchado la patria boba, nunca habían escuchado de eso. ¿Sí? ¿Sí les suena? Ah, bueno. Bolívar tenía un general que lo apoyó, el general Santander, como el departamento. Y entre ellos dos va a haber un conflicto, porque cada uno apoya un modelo diferente de gobierno. Bolívar, él le gusta el centralismo. El centralismo es que haya un solo gobierno y una capital desde la que se gobierna para todas las provincias. A Santander no le gusta ese modelo, sino que a él le gusta un modelo donde hay un gobierno central, pero cada provincia se gobierna sola. ¿Cómo se llama? Clara, cuéntame, escríbeme y me cuentas. Si levantaste la mano, dale. El modelo donde cada provincia se gobierna es el modelo federal. Estados Unidos es federal y México es federal. ¿Por qué la Revolución Francesa tuvo impacto aquí? Porque piensa que en Francia tumban la monarquía. Entonces hace pensar a todas las colonias americanas que las monarquías no son tan infranqueables y poderosas como parece. Entonces, el impacto de la Revolución Francesa es que no solo genera un cambio político en Europa, sino que hace que inicien todos los procesos de independencia coloniales acá en América. O sea, si tú te das cuenta que el rey que te manda desde lejos es como un poco inepto y llegaron y lo invadieron y lo depusieron, tú dices, ese señor no es tan potente como yo creía. Entonces ahí inician todos los procesos independentistas. Entonces Santander propende por el federalismo, ¿listo? Eso va a generar una lucha que a mí me suena mal y que yo le diría como la época de los opuestos, como yo le tenía un nombre a eso, esperen que lo recuerdo. A partir de esa lucha entre Bolívar y Santander por federalismo y centralismo, que terminó una lucha problemática, y vamos a entrar en una fase del país donde es como o esto o lo opuesto, o sea, como que ahí comienza la lucha o federalista o centralista, el bipolarismo. Comenzamos la Colombia bipolar, o es de un lado o es del otro, y las cosas nunca son así. Entonces, eso va a dar pie a otro modelo político que después no va a ser el federalismo y el centralismo y no están directamente conectados. No crean que esto que digo es directamente Bolívar o Santander porque ya tuve el problema. Hay ideales del centralismo que tienen que ver, por ejemplo, a Bolívar no quiere abolir la esclavitud, mientras que Santander es muy propenso a la abolición de la esclavitud. Entonces ahí hay una serie de conflictos que van a decantar en dos partidos políticos que aparecen en 1800 y van a ser los únicos partidos políticos en Colombia hasta 1991. Antes solo había dos partidos políticos, como pasa en Estados Unidos. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos solo hay demócratas y republicanos, o sea, a veces salen otros candidatos, pero eso es como de mentiras. Acá, antes, ustedes solo podían ser de esos dos partidos políticos. ¿Cómo se llamaban esos dos partidos políticos que, por cierto, tuvieron muchísimos conflictos? Conservadores y liberales. Yo no estoy diciendo que Bolívar fuera liberal y Santander fuera conservador. Lo que estoy mostrando es que aparece la oposición. En realidad, a veces hay elementos liberales en Santander y elementos conservadores en Bolívar. Entonces, no, lo importante no es la continuidad, sino que algo sigue y es que o blanco o negro, o rojo o azul. ¿Listo? Eso sí me parece súper importante. Los liberales, ¿por qué abogan? Por la libertad de culto. Entonces ellos dicen, pues es que hay que ser católico. No necesariamente. La gente debe tener libertad religiosa. La otra es que los liberales abogan por la igualdad ante la ley, o sea, todos nacimos iguales ante la ley, que eso también es un poco contradictorio porque para votar en esa época ustedes tenían que ser personas
hombres primero, las mujeres no votaban. Había que ser mayores y no mayores de 18, mayores de 30 años aproximadamente. Y la otra, había que tener tierras. Si ustedes no tenían tierras, ustedes eran un aparecido, un pobre vecino que no tenía nada. Entonces sí era igualdad ante la ley, pero un poco extraña. Y un punto que sí es muy importante del liberalismo, una educación laica. Ellos abogaban por una educación no religiosa. La educación durante todo el periodo republicano, colonial y al comienzo de la república era educación por parte de los sacerdotes. O sea, no hablamos de una educación separada de lo religioso. El esquema conservador quiere un país que sea católico. Hay que mantener los privilegios de las élites, o sea, eso no está mal, y la educación debe ser religiosa. Entonces ustedes dirán, uy, como que nos volcamos muy del lado liberal. Sí, en algunos aspectos, todas estas luchas sociales han generado que nosotros tengamos cosas, pero ténganlo claro, los liberales de antes eran conservadores en sus ideales. O sea, pensar que a un liberal de comienzo de la República las mujeres votaran, eso le daba así carranchín. Ah, que es que yo no tengo propiedades y soy un campesino y voto, es como, no, eso no puede ser, eso no está bien. ¿Listo? Estas diferencias entre partidos políticos de liberales y conservadores, que repito, no es que Bolívar fuera liberal y Santander fuera conservador, no, eso está antes, pero sí va a decantarse en una división bipolar. O sea, como que o soy de un lado o soy del otro. O estoy feliz o estoy triste. No, no, las cosas no son así. Va a generar una guerra supremamente compleja en 1583, en 1853. Eso fue antes de que yo naciera. Yo nací en 1881, que se llama la Guerra de los Mil Días. Es una guerra entre liberales y conservadores. Y en ese momento los liberales tienen un toque guerrilleroso, para que se hagan a la idea. O sea, no estamos hablando de liberales en el poder, sino que tienen que ganarse el poder porque es difícil y hay guerrillas liberales. Listo, ya casi estamos acabando. ¿Claros hasta este momento con el inicio de la República? ¿Cómo vamos? Yo quiero retroalimentación. Ya casi acabo para que no se cansen porque el sábado es muy duro. Clara, cuéntame. Ah, Clara levanta la mano en vez de usar, de pronto no te salen los simbolitos de interacción, a mí no me salen a veces. La guerra de los mil días, la guerra de los mil días es una guerra de conflicto entre liberales y conservadores por el poder. Entonces va a ser un conflicto. ¿Y por qué lo cito? Pues que evidencia que hay una polaridad y hay un conflicto entre dos frentes a nivel nacional. Esa es una, es el primer atisbo de conflicto entre dos partidos. ¿Cuánto dura realmente? Pues más o menos dura 3 años. Por eso se le llama la guerra de los mil días. Yo no tengo tan claras las fechas. Yo no sé si ustedes se fijan, a mí las fechas no me gustan. Lo importante no son las fechas, sino los contextos. Entonces, si ustedes no se aprenden las fechas, ¿cuándo termina la patria boba? Ah, por ahí está 1800, la patria boba 1899, 1902. Son 3 años ahí como de incertidumbre política, como que todavía hay dominio español, como que los que están en el gobierno no se definen, como que no, federalismo, centralismo, y como que hay muchas constituciones y la cosa se vuelve súper ambigua. Listo, llegamos al siglo XX. Siglo XX es el siglo anterior, donde nacieron sus papás. Entonces, el siglo XX comienza con una cruda violencia bipartidista. Las guerras entre liberales y conservadores se vuelven complicadas porque en 1946 asciende un conservador que se llama Mariano Espina Pérez. ¿Por qué? Porque entre los liberales ahí hubo un conflicto y no se definieron por candidato, entonces ganó el conservador. Y en 1948 se va a lanzar un personaje súper famoso, el del billete de 1000 viejito. ¿Recuerdan el billete de 1000 viejito? Antes de las monedas, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Jorge Eliezer Gaitán como que encarna una lucha popular y el tipo dice, ya no más violencia, nos están matando a los liberales, acá hay algo que no está bien y tenemos que hacer un gobierno diferente. Y pues Gaitán parece que va a ganar o va a ganar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo asesinan el 9 de abril de 1948. Y desde 1948 comienza un conflicto que se va a llamar el conflicto bipartidista, que va a ser crudísimo en sitios como el Tolima, Cundinamarca, Boyacá.
O sea, mucha gente la matan porque es que usted es liberal y el pueblo es conservador. Entonces ustedes están durmiendo un día en su finca normal y llega un bandado de, ¿y ustedes quiénes son? Los del otro partido, no del suyo. Ah, pero es que yo soy de, no importa, no, 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 usted se va o lo matamos. Entonces ahí comienza un conflicto que le llaman la violencia y va hasta 1970 en realidad. Esto se salda un poco con un truco que se llama el Frente Nacional. Y es que muchos partidos, o sea, los partidos dicen, oiga, hagamos una cosa para evitar conflictos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted arranca este periodo y el siguiente voy yo. Y luego usted y luego voy yo. Y nos turnamos y como nos turnamos el poder, no va a haber fuente de violencia. Sin embargo, la violencia se propaga. ¿Listo? Esa violencia bipartidista va a generar una consecuencia súper importante y es que hacia 1960 se van a armar grupos de civiles que están cansados de toda esa violencia y de los ataques de los militares sobre todo y van a generar grupos con ideología política de algo que había pasado por allá en Rusia. No sé si ustedes han escuchado, pero en Rusia a comienzos del siglo XX apareció un fenómeno que fue un gobierno que no era el gobierno capitalista, sino un gobierno que se llamaba un gobierno socialista, que era un gobierno donde no había propiedad privada y las cosas estaban estructuradas de forma diferente. Pues en 1960 aparecen una serie de guerrillas que son las guerrillas liberales, las guerrillas comunistas. Hablar de comunismo en este momento no se enreden. China dice ser comunista y China es supercapitalista. Hay extrema derecha en este momento, como ese señor peligrosísimo en Argentina que se llama Milei, que hablan de derechos sociales y dice que eso es comunismo. No, 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 el comunismo se acabó. Cayó el muro de Berlín y se acabó. Ahorita estamos hablando desde una polaridad entre un sistema político de extrema derecha que quiere que todo sea pago y un sistema político que propende porque haya derechos adquiridos. Yo diría que no hablemos de izquierda y de derecha. Eso ya no está tan claro. En realidad estamos hablando de un modelo donde es los derechos se pagan o se adquieren. Entonces, listo. Esta gente entonces se forman guerrillas, guerrillas que duran mucho tiempo. La primera, las FARC. Duraron 60 años. Una guerrilla es un modelo de guerra corto, entonces fue rarísimo. El ELN, que por ahí todavía anda jodiendo. Y el M-19, que fue una guerrilla urbana que se desmovilizó y esa guerrilla terminó generando unos procesos de cambio muy importantes asociados a un cambio de constitución. No en vano, no sé si ustedes sepan, ahorita tenemos un presidente que militó en el M-19. Esto habla de un cambio político porque las guerrillas durante mucho tiempo fueron un problema y ahorita que admitamos que alguien que fue guerrillero esté en el gobierno central, habla de un cambio mental de Colombia que me parece súper importante. Entonces son guerrillas marxistas. Las guerrillas inicialmente tenían unos ideales interesantes. No voy a decir que estaban mal porque lo que buscaban era defender a la población civil de ataques deliberados y abusivos de parte de las fuerzas militares. Pero en 1980 por ahí apareció un mal, llegó el mal y el mal apareció en nombre de patrón y de jefe y en nombre de una mafia. ¿Ustedes saben cuál fue el mal que apareció en 1980 en Colombia? ¿Sí saben o no saben? Y es el mal, era el mero diablo, el narcotráfico. Escobar era un ejemplo de eso. Entonces, la llegada del narcotráfico a Colombia, que es la producción de drogas ilícitas y la persecución. Si no hubiera habido persecución, el negocio no habría sido tan redondo. Hizo que la producción de marihuana y cocaína y después heroína acá en Colombia para exportarla a Estados Unidos generara pues una guerra donde ya las guerrillas se untaron de narcotráfico, se olvidaron de sus ideales y cayeron en las mañas. La guerrilla se salió de control. Eso fue un problema. Todos los 80s y los 90s, las guerrillas fueron súper, súper problemáticas. Y alguien que se ocurrió la brillante idea de contra la guerrilla creemos grupos que sean no oficiales, sino ejércitos pagos por nosotros, pues eso fue sobre todo ganaderos, para que no nos extorsionen, nos secuestren y nos roben. Y ese ejército, como va a estar bajo nuestro mando, va a ir bien.
Sale mal, sale muy mal. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos ejércitos antiguerrilla que no son militares, pero que son pagos? Ah, exactamente. Entonces, en 1990 aparecen los paramilitares y si las cosas estaban mal, con un ejército corrupto de narcotráfico, guerrillas entregadas a la protección de territorios, los paramilitares rematan esto y hay una oleada de violencia que es tragiquísima y que todavía nos alcanza. Yo quiero que entiendan que el narcotráfico todavía anda ahí. Ahorita no se les llama guerrilleros o paramilitares, sino que se llaman bandas criminales. Pero el problema sigue el mismo y en Colombia no se va a acabar ese problema hasta que dejemos de entender que no hay que perseguir el narcotráfico. Perseguirlo no ha solucionado nada. Y en realidad lo que permite es que haya mafias que le saquen provecho a eso, desplacen campesinos, maten personas, entonces, la legalización, yo creo que sería uno de los caminos. Es una opinión muy personal. No les digo a ustedes que la adopten, sino que es que cuando algo es prohibido, hay mafias. Y fue lo que pasó en Estados Unidos con el alcohol. Prohibieron el alcohol y ustedes vieran el desorden que se armó. Cuando dejaron de prohibirlo, sí, ahora hay muertes por alcohol, hay alcohólicos, hay problemas con el alcohol, pero no toda esa oleada de violencia y de muerte que generó la prohibición. Yo creo que el permitir que no esté prohibidas algunas drogas, pues sí va a generar muerte, pero es que la muerte ya está. Y la otra es que el consumo tampoco se va a incentivar entre niños, que hay gente que dice. Entonces, uno de los problemas graves es el narcotráfico. Ténganlo muy claro. Terminemos con algo bonito, porque esto no está tan bonito. Y a partir de como que evidencias de que la constitución política de 1886, imagínense, tenía más de 100 años, no estaba funcionando y era una constitución bastante conservadora que decía que esto, acá se hablaba una lengua, el español, que esto era un país católico, que acá había una sola familia. Se propuso una nueva constituyente reuniendo diversidad del país y se hizo una constitución nueva en 1991. La constitución MAFE, sí, la constitución de 1886 fue la de Rafael Núñez, que era un presidente conservador. Esa constitución es una constitución muy bella, sobre todo en el papel. ¿Por qué es bella? Porque dice Colombia es un país plural, pluricultural, o sea, acá no hay una cultura, no hay una lengua, no hay una etnia. Acá hay muchas culturas, hay muchas lenguas y hay muchas etnias. En Colombia se hablan 65 lenguas, de las cuales 60 son lenguas, 61 son lenguas indígenas. Acá no hay una cultura, acá hay muchas culturas. Acá hay gitanos, acá hay musulmanes, acá hay cristianos, acá hay indígenas, acá hay poblaciones afro que tienen religión ancestral. Entonces, la Constitución del 91 hace un reconocimiento de que Colombia es un país pluricultural y parte de la belleza de eso es que se reconoce nuestra diversidad, que es lo que nos hace bellos. Colombia es un país hermoso en diversidad biológica. Somos el país número uno en diversidad de aves. Le ganamos a Brasil, que tiene la Amazonía casi toda. Somos un país con alta diversidad en reptiles, en plantas. O sea, a nivel biológico muy diverso. A nivel de climas hay diversidad. Este es un país donde ustedes pueden encontrar sierras, o sea, nieve, la Sierra Nevada de Santa Marta, y pueden encontrar costa viendo la nieve y la costa juntas. O sea, hay muchísima diversidad ecológica y además hay diversidad cultural. Tenemos muchos grupos indígenas, tenemos variedad y creo que ese es el gran aporte definitivamente de la Constitución del 91. Para cerrar bonito. Cerremos no tan bonito con un texto que a mí me gusta leerlo porque me parece que es un texto de conciencia que es de Eduardo Galeano y se llama Guerras disfrazadas, porque no sé si se han dado cuenta, pero desde que comenzamos la historia hemos hablado de guerra y de conflicto. Colombia ha sido un territorio muy conflictivo. Dice guerras disfrazadas. A principios del siglo XX, Colombia sufrió la guerra de los 1000 días. A mediados del siglo XX, los días fueron 3000. A principios del 21 ya los días son incontables, pero esta guerra mortal para Colombia no es tan mortal para los dueños de Colombia. La guerra multiplica el miedo y el miedo convierte la injusticia en fatalidad del destino. La guerra multiplica la pobreza y la pobreza ofrece brazos que trabajan por poco o nada. La guerra expulsa a los campesinos de sus tierras que por poco o nada se venden. La guerra otorga dinerales a los traficantes de armas y a los secuestradores de civiles y otorga santuarios a los traficantes de drogas para que la cocaína siga siendo un negocio
donde los norteamericanos ponen la nariz y los colombianos los muertos. La guerra asesina a los militantes de sindicatos y los sindicatos organizan más entierros que huelgas y se dejan de molestar a las empresas. Y la guerra asesina a los que denuncian las causas de la guerra, para que la guerra sea tan inexplicable como inevitable. Los expertos violentólogos dicen que Colombia es un país enamorado de la muerte. Está en los genes, dicen. Es de Eduardo Galeano, es un escritor uruguayo. Señoras y señores, terminamos por el día de hoy este resumen exageradísimamente compacto, desde hace 20.000 años hasta en 1991. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que sea una, digamos que un aliciente para que entiendan que la historia de Colombia no son fechas ni generales, ni todas esas cosas aburridas, sino que hay cosas bien interesantes para que ustedes estudien. Esperamos, nos gustaría mucho que se unan a nuestro plan de formación acelerada. Igual nosotros tenemos un preunal, ahorita estamos trabajando en ese. Si ahorita de pronto por algún motivo no pasan, hay gente que no pasa la nacional y de una pasa, pueden considerar trabajar con nosotros en enero. Entonces, muchísimas gracias, los queremos mucho y en un ratito les compartimos el tablero por el aula. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao, juiciosos. Que los dioses los cuiden y que pasen el examen de la nacional. Uy, Aida, búscalo en internet, busca Bogotazo y vas a entender los motivos. Simulacro final no, acá solo tenemos simulacro. Y lo que pasa es que el otro yo creo que ya lo pueden retroalimentar solitos, pero yo lo habría hecho, pero miren que todo lo que vimos les va a ayudar a responderlo. Yo les diría, vuelvan a hacer el simulacro. Eso sería una buena idea. ¿Les suena? Listo. Hagan el simulacro de nuevo y yo sé que les va a ir mucho mejor y van a entender todo esto. Ese es el enlace, sí, ese es el enlace del simulacro. Lo pueden volver a presentar sin ningún inconveniente.